Buenas tardes a todos. Lo que vamos a ver en la sesión de hoy es un tema absolutamente importante, aunque controvertido, pese a la juventud de nuestra ley de navegación marítima. Y en definitivas cuentas, lo único que vamos a establecer va a ser las claves de posicionamiento de este asunto, como son las cláusulas de jurisdicción en los conocimientos de embarque y el artículo 468 de la Ley de Navegación Marítima. Se trata de tener un conocimiento de cuál es lo que existe en estos momentos como regulación jurídica, sin mirar en ningún momento a tener una discusión profunda sobre si lo que se va a decir aquí es verdaderamente el final de la cuestión. Y precisamente no lo es por un motivo. No lo es porque no existe jurisprudencia al caso por el momento, y en definitivas cuentas lo que va a haber que hacer es esperar a la justificación y a la experiencia que nos puedan dar los tribunales. Quiero agradecer al Instituto Marítimo Español y concretamente a su directora, Mercedes Pardo, por la oportunidad de tener la posibilidad discutir este asunto con todos los asistentes. Sin mayor preámbulo, vamos a empezar entonces conociendo lo que es la premisa inicial para tratar este asunto. Esta premisa inicial es la ley y jurisdicción. Tenéis la cláusula tipo en el conocimiento de embarque que podéis ver en la pantalla. La cláusula tipo en el conocimiento de embarque es algo que nos vamos a encontrar en los conocimientos de embarque sistemáticamente. Normalmente es una cláusula que viene incorporada dentro de la tipografía que ya viene preparada por parte del transportista y por lo tanto tiene una importancia vital. Tiene una importancia vital y empecemos directamente con lo que es el texto. En ley y jurisdicción, y dice, para los embarques hacia o desde los Estados Unidos de América, ya digo que es una cláusula tipo de un conocimiento de embarque cualquiera, las hay más variadas, cualquier disputa relacionada con este conocimiento de embarque se regirá por la ley de los Estados Unidos de América y tendrá competencia exclusiva sobre todas las disputas la Corte Federal de los Estados Unidos de América del Distrito Sur de Nueva York. Luego ya en un primer momento tenemos ahí que existen, y lo he subrayado en verde, varios puntos que tenemos que tomar en cuenta. Cuando dice para los embarques hacia o desde los Estados Unidos de América, luego esto incluye las importaciones y las exportaciones españolas. ¿Y esto por qué es así? Porque la cláusula remite que va a gobernar todos los shipments, como le llama, estos embarques que vayan o vengan desde los Estados Unidos. El segundo punto que hay que tomar en cuenta es un imperativo categórico que demuestra que se regirá por. Cuando dice que se regirá por, no deja otra posible alternativa, es decir, que ambas partes, en la aceptación presunta, ya veremos un poco más adelante el tema del consentimiento, van a aceptar que sea el Distrito Sur de Nueva York el que se ocupe de ver el asunto en caso de conflicto, y lo va a hacer bajo un principio de competencia exclusiva. Al decir competencia exclusiva, ¿qué está diciendo? Que no cabrá ninguna posibilidad de que intervenga otro tribunal. Pero ¿esto es verdad o no lo es? Vamos a terminar con la ley y jurisdicción en esta cláusula, en donde veis, dice en el segundo párrafo, en todos los demás casos, este conocimiento de embarque estará regido y será interpretado de conformidad con la ley inglesa. Ahí que tenemos que subrayar que, excepto los embarques que sean hacia o desde Estados Unidos, que quedarán gobernados por el Distrito Sur de Nueva York, todos los demás casos que tengamos, todos los demás embarques van a quedar, de nuevo imperativo categórico, regido e interpretado de conformidad con la ley inglesa. En esta ocasión, pues, hace una remisión a la ley británica y no la norteamericana, y designa el tribunal que se va a ocupar del asunto. Y ese tribunal es el Alto Tribunal de Justicia de Londres. Queda, por lo tanto, excluida la jurisdicción de los tribunales de otro país. Es decir, si no solamente ya existen imperativos categóricos, además es que lo ratifica en el último párrafo cuando dice queda excluida la jurisdicción de los tribunales de otro país. Luego, en principio, nos encontramos en una situación para un cargador español en la que le determina obligatoriamente a tener que aceptar necesariamente someterse a un tribunal extranjero, con lo que aparentemente de costes, problemas de lenguaje puede considerar. En ese sentido, los problemas específicos que plantea este tipo de cláusula es que el conocimiento en sí, como veis, no es un objeto de negociación. Te lo dan hecho, y como te lo dan hecho y te lo dan impuesto, no tienes aparentemente una salida de discusión. Tampoco lo es la cláusula de jurisdicción, porque si precisamente pudiera ser discutible, extractándola de lo que es el conocimiento de embarque, tendríamos alguna posibilidad. Pero no, la cláusula de jurisdicción tampoco, te obligan a ella.
lo emite unilateralmente el transportista. Al emitirlo unilateralmente el transportista quiere decir que no tenemos acceso a la posibilidad de negociar una alternativa, lo mismo que ha pasado en el 1 y 2. En el cuarto punto, el cargador se ve obligado a aceptar esas condiciones. No tiene otra. Si quiere cargar con ese transportista, no le va a quedar otro remedio que tener que aceptar las condiciones que le vienen impuestas. Eso que lleva al siguiente punto, una dificultad práctica de litigar para el cargador. ¿Y esa dificultad práctica en qué se lleva? Pues no es lo mismo tener que ir a Londres o tener que ir a Estados Unidos para discutir un problema con la carga que poderlo resolver en el tribunal propio que tenemos en nuestro propio domicilio, el que tenemos cerca de casa. Pero es que además hay un problema que después vamos a tratar más despacio en relación con la Ley de Navegación Marítima y otro artículo diferente del 468, que son los efectos frente a terceros que no han sido parte en el contrato. ¿Quiénes son esos terceros que no han sido parte en el contrato? Pues para que tengamos las cosas claras, no solamente hay un cargador y no solamente hay un destinatario de la mercancía, sino que puede haber unos terceros, porque las cargas, sobre todo en el mundo contenerizado, pueden quedar después desconsolidadas. Se recibe un contenedor o varios contenedores, pero son muchos más los receptores. Y esos muchos más los receptores se encuentran con un problema, y es que una vez que se desconsolida esa mercancía, finalmente un muy pequeño contratante ha recibido una parte de esa mercancía, pero a través de un agente, de un intermediario, de un freight forwarder o un transitario, y en definitiva recibe un producto que no está bien. ¿Ese tercero que es lejano a la relación jurídica inicial puede llegar a ser responsable? ¿Realmente se le puede imputar o obligar que vaya a una jurisdicción extranjera? Aparentemente tiene una debilidad contractual, en primer lugar, porque llega lejos, nunca ha participado en aquello, solamente recibe un producto, pongamos que viene en mal estado, y que además sus condiciones de tipo económico igual no le van a permitir competir con costosos abogados norteamericanos o ingleses en los destinos donde la cláusula de sumisión le van a llevar. Así que lo primero que interesa hacer aquí es ver el artículo 468 de la Ley de Navegación Marítima, que es un hito importante. Ya digo que la inclusión de este artículo es algo que hay que mirar con sumo detalle, porque no se trata de decir si es bueno o es malo o va a ser o no aplicable. Se trata de establecer cuáles son las condiciones objetivas de la situación de la cuestión en estos momentos, y está en pañales, hasta el punto de que todavía no existe ninguna jurisprudencia al caso, y por lo tanto todo esto no es más que para ponernos en situación, y va a depender fundamentalmente de la jurisprudencia que vaya a venir en un futuro. Si os fijáis en el texto, ahí se han marcado en negrita puntos importantes. Fijaros bien, porque dice: sin perjuicio de lo previsto en los convenios internacionales vigentes en España y en las normas de la Unión Europea, serán nulas y se tendrán por no puestas las cláusulas de sumisión a una jurisdicción extranjera, veíamos antes Estados Unidos o el Distrito Sur, concretamente Nueva York o Londres, ya sea jurisdicción o arbitraje en el extranjero, contenidas en los contratos de utilización del buque o en los auxiliares de la navegación, cuando, lo subrayo, no hayan sido negociadas individual y separadamente. Antes de que veáis los comentarios que hay más abajo, leed por favor de nuevo arriba lo que os he marcado en negrita. Dice: sin perjuicio de lo previsto en los convenios internacionales vigentes en España. Luego ya está diciendo que, dejando aparte lo que marquen los convenios internacionales en España y solo cuando no sean aplicables, entonces y solo entonces será cuando estas cláusulas sean nulas y se tengan por no puestas, siempre que no hayan sido negociadas individual y separadamente. Por lo tanto, ya en un principio tendremos que mirar si la normativa internacional, convenios internacionales en los que España forma parte, y concretamente la Unión Europea, pesan sobre nosotros o no pesan sobre esta cláusula. Ya veremos más adelante que efectivamente, en cuanto al régimen europeo, sí que pesan, y mucho, en base al convenio de Bruselas denominado II o refundido, que actualiza la situación y determina que efectivamente pudiera ser que la cláusula del artículo 468, tal y como está redactado el artículo, quiero decir, no sea aplicable a las cláusulas de sumisión extranjera. Hay tres comentarios que os he marcado. Los convenios internacionales y las normas de la Unión Europea prevalecen, por lo tanto, lo dice en la primera fase, sin perjuicio de lo previsto, por lo tanto, dejando más que aparte, dejando a salvo lo que dicen y por lo tanto por encima.
Segundo, que impone una forma de consentimiento porque considera válida la cláusula en el extranjero, pero la validez realmente la determina la ley del Estado cuyos tribunales quedan designados en la cláusula. Es decir, que la ley española, tal y como está redactada, lo que da son dos condiciones necesarias para permitir, o sea, para autorizar que la cláusula en el extranjero fuera o no fuera válida. Y claro, ahí estamos pisando un terreno que quizás no sea del todo firme. ¿Y por qué le decimos esto? Porque todos conocemos que serán los propios tribunales de destino, cuando examinen esa cláusula, si verdaderamente son competentes o no. No podremos nosotros influir sobre un juez norteamericano y decirle, usted no puede hacer absolutamente nada, aparentemente. Él podrá escucharnos, pero también podrá decidir si se considera o no se considera competente para el asunto. Por eso digo en el tercer punto que tenéis ahí, ¿qué haría un juez estadounidense? Un juez estadounidense se declararía competente si la cláusula reúne los requisitos previstos en su propio ordenamiento. Naturalmente, el juez no va a entrar en principio a pensar en cuestiones hispánicas, sino que le han presentado una cláusula, y en la cláusula hablan de él, someten el asunto a él tendrá que ver cuáles son los puntos de conexión, si verdaderamente aquello tiene relación o no, y si puede decidir sobre el asunto. Ya advierto que durante muchísimos años, tanto la jurisdicción norteamericana como la jurisdicción británica tienen un enorme abolengo en el tratamiento de todos estos casos. Y esto importa y mucho. Y lo vamos a ver enseguida de acuerdo con las normas europeas. ¿Por qué importa? Porque tienen una tradición y una preparación que en sus decisiones de tipo jurisprudencial en cuanto al mundo del transporte marítimo se han llegado a consolidar. Y al llegarse a consolidar quiere decir que tienen un peso muy importante. Y ese peso ha sido recogido por los reguladores, por la mayoría de ellos. Por lo tanto, tenemos una conciencia de internacionalidad que ellos toman en cuenta. Digo ellos por separar. Tenéis que tomar en cuenta que hay dos posiciones. Una posición es favorable a los cargadores, que defienden con plena justificación el artículo 468 de la Ley de Navegación Marítima, y por otra parte el criterio, digamos, mayor de flexibilidad de estos reguladores internacionales, que opinan que en definitivas cuentas siempre que se den determinadas circunstancias no se puede imponer ese tipo de restricciones. Una característica importante de nuestra propia ley española, o en este caso del 468, es que si se designara España en la propia cláusula, no sería precisa la negociación separada como exige, individual y separadamente como exige el texto del 468 de la Ley de Navegación Marítima. ¿Y por qué lo dice así? Porque hacemos relación al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando dice los juzgados y tribunales españoles serán competentes, y luego baja al párrafo 2, que lo veréis en la propia ley, y dice, con carácter general cuando las partes hayan sometido expresa o tácitamente a los juzgados o tribunales españoles, así como cuando el demandado tenga su domicilio en España. Por lo tanto, no hace falta esta cláusula. Es decir, si España se designa directamente en la misma, no haría falta ninguna negociación, porque per se el ordenamiento español ya permite esa atribución de competencia. Vamos a ver entonces, para justificar todo esto, cuál es la exposición de motivos de la Ley de Navegación Marítima. Y ahí el legislador lo ha querido justificar, con una absoluta intencionalidad y en base a la protección de los cargadores. Insisto de nuevo que no se trata de arrimar el ascua a la sardina de nadie, se trata de establecer cómo están las circunstancias hoy en abril del 2015. Probablemente tenga que pasar bastante tiempo hasta que obtengamos resoluciones judiciales que nos permitan reorientar esta situación que en estos momentos tenemos, pero baste para establecer cómo están las circunstancias ahora mismo. ¿Qué dice la exposición de motivos? Dice literalmente, trata de evitar los abusos detectados declarando la nulidad de las cláusulas de sumisión a una jurisdicción extranjera o a un arbitraje en el extranjero, contenidas en los contratos de utilización del buque o en los contratos auxiliares de la navegación cuando no hayan sido negociadas individual y separadamente. Como veis, el texto lo que ya dice, en realidad está anunciando cómo ha quedado materializado el artículo 468 en su capítulo correspondiente. Entonces, en ese sentido, llamo la atención, no veáis los comentarios por el momento, volved otra vez al texto, porque es importante que leyendo se empieza uno a hacer las consideraciones personales sobre lo que hay. Y dice, trata de evitar los abusos detectados. Luego, si en una exposición de motivos de una ley española ya se habla de abusos detectados, esto es un asunto importante. Quiere decir que teóricamente los transportistas han estado abusando de una cláusula, y aparentemente puede ser así.
O ha sido así, en el sentido de decir, oiga, a mí no me venga usted a reclamar porque tiene usted que reclamar en un país extranjero. Cuando en realidad puede ser ese tercero del que hablábamos antes, que sea directamente perjudicado, que no haya tenido ninguna relación con el contrato y que finalmente se vea para una teóricamente pequeña cantidad de carga, pero puede ser para él un gran mundo económico, tener que ir a discutir a un país donde no las tiene todas consigo, ni por idioma, ni por costes, ni por peso específico, porque no conoce cuál es el sentir de aquella gente. Pero en cuanto a ese sentir, ya tenemos que decir que a veces hay que empezar a pensar ¿quién es mejor que arbitre, en términos futbolísticos, que están muy de moda, quién es mejor que arbitre este partido? ¿Un árbitro internacional de reconocido prestigio que ha arbitrado mucho y conoce muy bien las cosas? ¿O un juez español que está cercano y que va a conocer más cercana mis circunstancias y por lo tanto va a saber pulsar mucho mejor la realidad del equilibrio que hay contractual entre partes, que es de lo que se trata de proteger? En ese sentido tenemos 3 comentarios que podéis leer ahí. Lo relativo a los abusos detectados es un abuso que Europa piensa que es un abuso de tipo relativo. ¿Por qué es de tipo relativo? Allí está el artículo 25 del Reglamento de Bruselas refundido, que es un artículo muy exigente y que no es un artículo que ponga las cosas fáciles para el artículo 468 de la Ley de Navegación Marítima. ¿Y por qué es así? Porque Europa exige conocer los usos que imperan en cada sector y obliga al que se mete en el mundo del transporte marítimo, en el comercio internacional, no tanto transporte marítimo como compraventa internacional de mercancías sometida a transporte marítimo, por ser muy precisos, de tal manera que le obliga a conocer cuáles son los usos, las formas y las costumbres. Es decir, las normas por las que esa entelequia internacional entiende que se deben de resolver las cosas. Y dice, la cláusula será válida cuando se adopte conforme a usos que las partes conozcan o deban conocer. Fijaros que he marcado deban conocer, porque eso pone un plus de exigencia al cargador que le va a obligar a conocer cuáles son las reglas del juego para poder participar. Y dice, y que en dicho comercio sean ampliamente conocidas y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado. Si desglosamos lo que dice, de nuevo un estudio puramente literal, dice, será válida siempre que vaya conforme a usos que las partes conozcan o deban conocer. Pero es que yo estoy obligado como cargador o como destinatario de esas mercancías a conocer o a deber conocer en detalle eso, pues resulta extraño, pero parece que por ahí van los tiros. Y ahí dice, y bueno, ¿y qué tipo de normas son esas? Y dice, que sean normas de comercio que sean observados por las partes en contratos en un sector comercial considerado. ¿Cuál es? En el que estamos viendo, el mundo del transporte. Y además que sean regularmente observados por las partes. De nuevo traigo a colación todos los años que de ventaja nos llevan las jurisdicciones sajonas en la resolución de estos conflictos, porque tradicionalmente se han venido resolviendo allí y nos llevan muchísimo tiempo de ventaja. Cabría quizás pensar en un futuro qué posibilidades tendría España de convertirse en un futuro foro de jurisdicción internacional en base a los excelentes profesionales de la abogacía marítima que existen en España, que podrían con muy mucho pensar en la posibilidad de ofrecer una nueva jurisdicción a unos precios muy competitivos para atraer el mundo de la resolución hacia España también. Lo dejo ahí para que se pueda ver esa posibilidad entre los primeros espadas del derecho marítimo español. Así que pues el cargador, en primer lugar, esos abusos detectados pudieran no llegar a ser tales abusos, porque puede ocurrir que le exijan a uno conocer dónde se mete. Y por lo tanto es muy importante que los cargadores vayan a ver a sus abogados y primero les enseñen las operaciones que van a hacer y con mucho cuidado vean y planteen las circunstancias. En segundo lugar, el cargador es un profesional más del sector marítimo y no un consumidor. Cuando esto se ha dicho en algún foro, con muchísima frecuencia la gente dice, hombre, no me puede usted comparar a mí, porque yo al fin y al cabo compro y vendo una cantidad, compro muchas cosas, vendo muchas cosas y verdaderamente yo no me considero como tal. Bueno, pues precisamente el artículo 25 del reglamento lo que está diciendo es todo lo contrario. Se entiende que el cargador es alguien que tiene que saber y por lo tanto no lo puede reflejar a un consumidor.
un consumidor que seguro que no tiene nada. Ahí está el artículo 2 de la Ley de Consumidores, cuando dice que se trata de contratos entre un profesional y una persona física o jurídica como adherente, es decir, no es un profesional. ¿Para quién está pensado eso? Hombre, está pensado para el que consume en alguna ocasión, no bajo un sistema continuo, ni muchísimo menos es un profesional que se dedica a eso. Evidentemente, si estamos hablando de la mudanza de unos efectos personales desde Estados Unidos con destino a España o desde España para Estados Unidos, y soy dentista, puedo ser una persona absolutamente formada, pero puedo no entender las cosas. He hablado con un agente de carga, él se ha ocupado de todo, ha habido problemas y me encuentro con... Evidentemente, ahí hay que proteger a la gente, no cabe la menor duda, ahí no hay ninguna duda. Pero cuando se trata de un profesional que se dedica a vender sus productos en un determinado comercio, ¿qué dice Europa? No creo que usted sea una persona que no conozca del tema y no sea un profesional. Y si es usted un profesional, vaya usted a la línea de arriba donde se ha dicho o deban conocer. Y ese deban conocer nos impone ese plus de conocimiento que exige cuanto antes la participación de los expertos en derecho marítimo antes de lanzarse a unas importaciones y exportaciones que podrían llegar a ser peligrosas. ¿Qué dice el artículo 4 de la Ley de Consumidores, de la contratación general? Pues dice contratos excluidos, puntos suspensivos, los que reflejen las condiciones o principios de los convenios internacionales en que el Reino de España sea parte. Luego ahí tenemos de nuevo otra referencia a que efectivamente la normativa internacional tiene un cierto peso que ya está empezando, a modo de ver, a constreñir la posible aplicación del artículo 468 en la Ley de Navegación Marítima por estos criterios que estamos anunciando. Ahí tenéis la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 1998, antes de toda esta normativa, en la que dice que ni es parte débil ni es una posición dominante. ¿Qué dijo esa sentencia? Dijo, oiga, mire, si usted está aquí, usted debió haber conocido dónde se metía. Luego, usted no es una parte débil, si es verdaderamente un industrial, un cargador profesional. Y no es una posición dominante, inclusive, decía esa propia sentencia, aunque solamente hubiera un solo naviero. Esto probablemente la sentencia del Supremo pudiera ser una exageración, porque si solamente hubiera un naviero o un transportista, nos podría imponer de todo que no habría ninguna manera, porque necesitamos exportar. Porque el mundo internacional, la compraventa internacional, se manifiesta en transporte marítimo. Por último, ya con esto acabo esta parte, la desconfianza hacia los tribunales designados en la cláusula de sumisión. Lo ha apuntado algún autor. Esto significa mire, yo no me fío de lo que me vayan a decir allí. Y en la práctica, la gente más bien dice, no porque no se fíen, sino ¿por qué tengo yo que ir allí? ¿Por qué no me protegen los de aquí? Porque se trata, y vuelvo a repetir, de un problema, de una cuestión puramente personal en cuanto a decidir quién quiero que se ocupe de lo mío. Un teórico súper experto que me va a hablar en inglés y que no le voy a entender absolutamente nada y que se va a basar en datos y en circunstancias previamente ya decididas propio del mundo sajón, o un juez español que va a ver cada caso y que va a saber seguramente distinguir la diferencia entre un caso anterior y un caso de ahora. Y probablemente dentro de un caso aparentemente igual sepa hacer distingos dándome la razón. Esto es precisamente el caballo de batalla. No hay ninguna, esas son las dos posiciones que está establecida, no tenemos una jurisprudencia, esto se verá con las decisiones que vayan surgiendo. Continuamos pues y vamos a ver el marco legal aplicable a las cláusulas de jurisdicción. El marco legal aplicable a las cláusulas de jurisdicción viene determinado por el artículo 25 del Reglamento de Bruselas, que hemos hecho mención anteriormente, y de nuevo os he puesto en negrita detalles para tener una rápida comprensión. Ahí dice, si las partes con independencia de su domicilio han acordado que un órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro sean competentes para conocer de cualquier litigio que haya surgido o pueda surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal órgano o tales órganos jurisdiccionales serán competentes. Y dice, y es importante, a menos que el acuerdo sea nulo de pleno derecho en cuanto a su validez material según el derecho de dicho Estado miembro. Recuerdo una situación en la que alguien dijo, pues ya está, automáticamente, ahí tengo el 468, porque dice, a menos que el acuerdo sea nulo de pleno derecho, esto es nulo porque no se ha puesto. Ojo en la lectura, porque dice, en tanto en cuanto que la validez material según el derecho de dicho Estado miembro. Luego habría que ver si los demás Estados miembros en Europa tienen una normativa similar al 468, porque en caso de que no, pues a lo mejor el acuerdo no es nulo.
porque si el país de destino, derecho de dicho Estado miembro, digo ahí, a su validez material según el derecho de dicho Estado miembro, podría ocurrir que si dice que es válido, pues sería válido. Por lo tanto, el artículo 25 del Reglamento de Bruselas de nuevo parece a decir que la aplicación del 468 en España tendría dificultades prácticas, aparentemente. El artículo 25 da, en cuanto al acuerdo atributivo de la competencia, 3 puntos importantes. Y dice, el acuerdo atributivo tiene que celebrarse por escrito o verbalmente, con confirmación escrita, en una forma que se ajuste a los hábitos que las partes tengan establecidas entre ellas, o, y lo he subrayado, o, es decir, una de estas 3 condiciones, en el comercio internacional en una forma conforme a los usos que las partes conozcan o deban conocer y que en dicho comercio sean ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado. De nuevo volvemos a lo que nos hemos encontrado anterior, que si está por escrito, con confirmación escrita, no tenemos duda. Si es una forma que se ajusta a los hábitos que las partes tengan establecidas entre ellas, pues mire, yo no tengo establecido habitualmente esto. Dice, usted no, pero es que el artículo 25 no se refiere a las relaciones de tipo interpersonal. El artículo 25 se refiere al sector en concreto del que esté tratando. Esto no solamente es para marítimo, vale para todo. Y entonces dice, ¿cómo se maneja el sector internacional? Dice, pues mire, sinceramente lo habitual hasta ahora mismo ha sido que todo se someta a jurisdicciones extranjeras. Así, pues si verdaderamente se somete a jurisdicciones extranjeras, estamos ratificando un poco este principio. Pero sobre todo el punto C es el más importante. Y dice, en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las partes conozcan o deban conocer. De nuevo ocurre ese deban conocer. No basta con decir, oiga, yo soy un auténtico ignorante de esto y por lo tanto me acojo a la ley española. No te van a dejar en Europa hacerlo. Y además dice que en comercio sean ampliamente conocidos. Desafortunadamente es ampliamente conocido y además está muy consolidado. En los comentarios que tenéis a pie de la página dice, no hace falta ya que una de las partes tenga residencia en la Unión Europea. Lo digo porque en el anterior reglamento sí que exigía que hubiera una parte que estuviera en la Unión. Ya no es necesario. La validez formal de una cláusula que determina un tribunal europeo se regula por el 25 RB, es decir, por el reglamento de Bruselas. Luego, la validez formal de esa cláusula tan discutida no lo determina España, lo determina la Unión Europea porque está en un rango superior normativo. El 468 no se aplicará, pues, cuando la cláusula de insumisión remita, por ejemplo, a Londres, porque es un foro de un Estado miembro, Europa. La validez material de la cláusula la decide la ley del Estado miembro designado en la misma, ni siquiera nosotros, serán ellos los que lo decidan. Continuamos, pues. Vamos a ver entonces que todo gravita alrededor del consentimiento. Hay 2 sentencias, estamos en Europa y seguimos con el tema de Europa. Diferenciemos que hay viajes, como hemos visto en el conocimiento de embarque, recordad que decíamos para viajes ida y vuelta hasta Estados Unidos o para los que sean todos los demás casos, entre ellos los europeos. Por lo tanto, seguimos en Europa. 2 sentencias muy importantes que siguen estando en vigor y se siguen utilizando como fundamentación, que son la sentencia Castelletti del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la sentencia Corec, que plantea otros 2 supuestos. Vamos con la sentencia Castelletti. Leed lo que pone. Se presume, importante y subrayad, se presume. Luego el propio tribunal dice que lo presume, es decir, no da aprobación ninguna. Que las partes contratantes han dado su consentimiento a la cláusula atributiva de competencia cuando el comportamiento de las mismas corresponda a un uso que rige en el ámbito del comercio internacional. ¿Qué quiere decir? De nuevo, la sentencia Castelletti lo que ha demostrado es que si todo se regula en general de una determinada manera, todo va a quedar atribuido a esa determinada manera. Y de nuevo, en el que operan y que conocen lo debieran conocer. La observación que os hago inmediatamente después es lo que determina ya. No quiero decir que le da el mazazo al 468, que está muy bien puesto y que tiene muchísimo sentido de equilibrio relacional en nuestra ley y que está perfectamente puesto ahí. La observación no es otra que el Reglamento de Bruselas reproduce el inciso de la sentencia Castelletti, es decir, ha traído la sentencia Castelletti a incorporarla a la normativa vigente. Por lo tanto, no hay duda en cuanto a su aplicación. La sentencia Corec, también del tribunal, dice 2 cosas.
que son verdaderamente importantes también como otro punto a tomar en consideración cuando tratemos estas circunstancias. Y dice, si la ley del Estado cuyos tribunales han sido designados en la cláusula determina que el tercero respecto del contrato inicial sucede en sus derechos y obligaciones a una de las partes originarias, tomad en cuenta y subrayar sucede, es decir, se subroga, percibe la posición del que está por delante de él. Pues si entre A y B en un transporte marítimo un señor B le ha comprado a un señor A una determinada mercancía a través de un contrato de compraventa internacional de mercancías que se verifica su entrega a través de un transporte marítimo, se va a encontrar con que, evidentemente, con la negociación del conocimiento de embarque va a recibir esa mercancía y, evidentemente, está recibiendo lo que antes era propiedad de otro. Por lo tanto, si volvéis de nuevo arriba, mirar en la negrita que he puesto, el tercero respecto del contrato inicial sucede en sus derechos y obligaciones a una de las partes originarias. ¿Qué dice la sentencia Corec? No hay que verificar si ese tercero dio o no su consentimiento, porque como le sucede, se convierte en titular de todos esos derechos y obligaciones que figuran en el contrato. Luego, automáticamente ya te estás regulando por. ¿Qué pasaría si por el contrario ocurre que el tercero respecto del contrato inicial no sucede a una de esas partes originarias? Le voy a llamar lo que veréis al final, en el último slide, en cuanto a conclusiones, ese tercero lejano que hablábamos antes, que ha comprado una mercancía que ha venido consolidada y que nunca, es que no ha entrado en nada, porque en realidad está comprando a otro intermedio que a su vez ha comprado a un original y que es el titular de ese conocimiento de embarque. Bueno, pues entonces, en ese caso, sí que hay que verificar si efectivamente ese tercero, según dice la sentencia Corec, lo dice la sentencia, no lo digo yo, ni lo dicen unos ni otros, esto es el estado de la cuestión, si su consentimiento lo ha dado a esa cláusula atributiva conforme a los usos comerciales a los que alude el artículo 25 del Reglamento de Bruselas. ¿Qué conclusión sacamos allí? Que en el ámbito de aplicación del Reglamento de Bruselas no es posible limitar el conocimiento, no el conocimiento de embarque, sino el conocimiento de cómo rigen las cosas, como hace el artículo 468 cuando la cláusula sea válida conforme a los usos comerciales. Luego, los usos comerciales de este 25 nos llevan en el mundo europeo a determinar que el 468 tiene aparentemente difícil encaje, por el momento. Continuemos. ¿Cómo entiende entonces eso de la existencia de un uso comercial? ¿Qué es? Pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la misma sentencia Castelletti, fijaros en la primera fase, dice, queda acreditada cuando los operadores de este sector siguen de dicho sector, nos referimos al marítimo, a este sector, siguen un comportamiento determinado de modo general y regular al celebrar cierta clase de contratos. Pues es que no se nos escapa a nadie, de nuevo vuelvo a decir, que en la jurisdicción sajona, que la mayoría, por no decir el 100% de todo este tipo de contratos de carácter internacional, con una vinculación internacional, han quedado sistemáticamente sometidos a esas cláusulas. Y por lo tanto, la propia sentencia dice, si los operadores del sector, ¿qué operadores? ¿Yo particularmente que hago un transporte? No, los operadores en general, en la globalidad. Y esos están determinados, pues, por esa generalidad de uso, que es lo que va y es lo que incardina a determinar la atribución de la competencia. Dice más, dice, no es necesario que el comportamiento esté acreditado en dichos países, en concreto, sino basta con que en general la gente atribuya, ni en particular en los estados contratantes, peor razón. No cabe exigir una forma de publicidad específica. Aquí tendré que decir, sin embargo, que el tema de la publicidad es algo que importará en el futuro. Importará a los efectos del 468 y de otro artículo de la Ley de Navegación Marítima que ahí sí le da posibilidades a este tercero último, probablemente débil, parte que no ha tenido ninguna capacidad de maniobra en el contrato de transporte. Muy bien. Abajo he subrayado algo definitivo para acabar con este slide. La existencia de dicho conocimiento queda acreditada, con independencia de toda forma de publicidad específica, cuando en el sector comercial en el que operan las partes se siga, de modo general y regular, un determinado comportamiento al celebrar cierta clase de contratos, de modo que pueda considerarse como una práctica consolidada. Esa frase última, la práctica consolidada, en este mundo del transporte marítimo es lo que determina. Comentario que he puesto, introduce una cierta liberalidad, esta sentencia, en la forma de prestar el consentimiento. Vaya manera de llamarle liberalidad.
No, para mí, si fuéramos duros con la sentencia Castelletti, no diríamos una liberalidad, diríamos, no, mire, de liberalidad nada, es que usted me lleva al huerto directamente, obligándome en base al artículo 25 y todo esto que tanto he repetido, precisamente a darle una atribución. Por lo tanto, ¿qué es rígido? El artículo 468, la sentencia Castelletti. Hay para todos los gustos. Los hay que piensan que es una liberalidad en forma de prestar el consentimiento, es decir, que no hace falta prácticamente nada, sino dejarse llevar por la corriente general, a eso es a lo que le llaman liberalidad, mientras que el artículo 468, en un más que loable intento, lo que pretende con esa teórica rigidez es, no es rigidez, es algo garantista, es tratar de conseguir que de alguna manera el cargador, ese cargador pequeño, vuelvo a repetir, no se encuentre en una situación de desventaja con respecto al transportista. Continuemos. Aplicación a supuestos extraeuropeos. En principio tendremos que decir entonces que para Europa el 468 está complicado. Vamos a pasar a la parte más complicada, que sería supuestos extraeuropeos. ¿Cuáles son los extraeuropeos? Donde no interviene Europa, esos viajes que se producen con Estados Unidos y donde hay una remisión a una cláusula extranjera. Y dice, la importancia del párrafo segundo del artículo 251. Como me habéis oído hablar de que este pequeño cargador puede encontrarse en una situación difícil, ese párrafo segundo del 251 que vamos a leer ahora está muy bien puesto a la hora de definir que existe un nicho de posibilidad de aplicación sin ninguna duda. Y ahí sí que el 468 tiene mucho que decir. Ya profesores de prestigio y abogados muy prestigiosos también conocen y defienden esta posición, incluso en algún foro en los que se ha invitado a los representantes de nuestra jurisprudencia, a los representantes de los tribunales, y existe una discusión muy fuerte en términos absolutamente amigables, pero es una posición que hay que tomar muy en cuenta. ¿Por qué? Porque el adquirente del conocimiento, oiga, ¿quién es el adquirente del conocimiento? Dice, no, ese es el tercero al final, es a uno al que le llega el conocimiento, pues sabemos que el conocimiento, como tiene una serie en su circulación, llega a finales, al final puede llegar a manos de un tercero que no participó en el contrato. Y dice, ese adquirente adquiere todos los derechos y acciones del transmitente sobre las mercancías, y ahora viene lo importante, excepción hecha de los acuerdos en materia de jurisdicción y arbitraje. Luego, a este no le afecta, ahí es definitivo. Y dice, y que requerirán el consentimiento del adquirente en los términos señalados en el capítulo 1 del título 9. El capítulo 1 del título 9 no es otro que el mismo artículo 468, es donde está localizado el artículo 468. Bueno, pues entonces ahí sí que existe una posibilidad, y ojo, porque tendrá que ser la jurisprudencia la que determine verdaderamente no sabe de comercio internacional, aunque debiera saberlo, no me aplica porque estoy en una situación extraeuropea. Es difícil pensar para un juez que un individuo que compra y vende y tiene una cláusula extranjera no domine el mercado, podría llegar a ocurrir puntualmente, y por lo tanto es perfectamente aplicable. Pero dice más, dice este párrafo, esa cláusula de sumisión a los tribunales de Estados Unidos contenida en un conocimiento de embarque sería inválida según el derecho español. Pero, y ya estamos otra vez con los peros, ¿qué pasaría? Porque podría ser válida según el derecho estadounidense, de forma que podría entrar a conocer el asunto. ¿Y por qué es así? Porque por un lado tendríamos el español que diría, oiga, no, yo en base a este artículo 251, esto a mí no me afecta porque yo no he cumplido estas dos condiciones. Pero, sin embargo, el tribunal norteamericano va a su bola, hablando en términos coloquiales, y decide, ¿se han dirigido a mí? Y yo soy competente según mis normas del país, pues yo lanzo la actividad desde mi propio país, con lo cual se produce un conflicto. Así que se traduce en términos procesales un escenario que se plantea o bien demandar en España el no reconocimiento de la presumible sentencia extranjera, que es algo que va a venir con la nueva ley de ordenación, va a venir con la ley orgánica del Poder Judicial y con otra normativa que está en anteproyecto, aunque ha sido aprobada pero todavía no está incorporada, en donde las cosas pueden cambiar tal y como están redactadas las normas procesales españolas. Y dice, demandar el no reconocimiento de la presumible sentencia extranjera, pese a caer sentencia, que haya recaído sentencia, que por un tribunal español sería que no se reconoce. Y o demandar en España, en los foros reconocidos, en el artículo 469. El artículo 469, ¿qué dice? Pues que en los casos en que sea aplicable el artículo 468,
se podrá demandar en el domicilio del demandado, ojo, no el del demandante. Dice el domicilio del demandado, porque a veces en alguna transcripción de algún texto que he podido leer viene erróneamente y dice el domicilio del demandante. No, no, es el domicilio del demandado, que es el transportista. Cuidado con los agentes del transportista, es el transportista. Y luego dice, lugar de celebración del contrato, ahí sí, porque se ha podido celebrar en España a través de un agente, y el puerto de carga o descarga a escoger, dependiendo si estamos en una importación o una exportación, lo que más convenga. Entonces, ¿cuál sería la eficacia de ese artículo 468 en sede de exequatur? Pues tenemos escenarios posibles. Un posible reconocimiento de la sentencia extranjera, lo tenéis en A. A ver. O una posible denegación, lo tenéis ahí arriba en B, del reconocimiento de esa sentencia extranjera. Empecemos con el principio. Los escenarios posibles. Es que el tribunal extranjero designado en la cláusula se declarara competente. Estamos hablando siempre de terceros, no estamos hablando ya de Europa. Para conocer del asunto y sentenciara, ¿se podría denegar ese exequatur? Todos conocéis lo que es el exequatur. El exequatur es un procedimiento por el cual se homologan, se confirman y se ejecutan las sentencias recaídas en tribunales españoles, siempre y cuando procedan de una cláusula de atribución, si no, no tendríamos por qué vernos constreñidos a lo que decida alguien. Muy bien, entonces ahí ¿qué puede ocurrir? Que se considere el artículo 468 y diga, no vamos a aceptar una sentencia del extranjero, para nada, ¿cómo lo vamos a hacer? Si esto es una norma imperativa, y como es una norma imperativa, y por tanto hay una excepción, que la tenéis en la ley, que se llama de orden público, que es cuando colisiona directamente con las normas, es decir, hay cosas que en nuestra casa no vamos a admitir. Eso se llama el orden público. Y dices, no se reconozca la sentencia dictada por un tribunal extranjero. El orden público venía regulado en la antigua anterior Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 en su artículo 954. Pero hay una ley, es un anteproyecto muy reciente, que es la ley orgánica del Poder Judicial en su artículo 61, cuyo anteproyecto dice: las cláusulas de sumisión a tribunales españoles serán formalmente válidas, habla del derecho español, cuando consten por escrito, perfecto. Podrá adoptar la forma de una cláusula incluida en un contrato o de un acuerdo independiente. Bien, luego puede ser dentro del propio contrato o puede ser en lo que le llaman los ingleses un side letter, es decir, un documento aparte, o un mensaje, o un email, o un telegrama, o un fax, o cualquier cosa que deje una evidencia, como tenéis en el siguiente párrafo. Entonces, aparentemente, hay una conclusión que marco ahí, dice, y digo, no parece pues que sea manifiestamente contraria al orden público una norma extranjera que otorga competencia, pero ¿cómo que no? Si verdaderamente hay un procedimiento ahí y España puede defenderse de la invasión extranjera en este sentido, a través del procedimiento de exequatur. ¿Y de qué manera vamos a vender el artículo 61 del anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando resulta que existen normas parecidas extranjeras? Es decir, si se otorga competencia a los tribunales extranjeros en virtud de una cláusula de sumisión, cuando el tenor es similar a la misma cláusula que tiene España, luego son parecidas, hombre, ¿qué tipo de orden público hay? Dice, hombre, ¿cómo me rechazas una sentencia mía cuando los criterios son parecidos a los tuyos? Tendría que ser algo totalmente opuesto. Esto, como dicen los ingleses, food for thought. Esto hay que pensarlo, estudiarlo, verlo y en todo caso estar en manos de nuestros jueces para que determinen, igual dentro de un año, a estas horas, tenemos que decir cosas totalmente opuestas. Ojalá tengamos la oportunidad de discutir. Y ya desde aquí tengo que decirle y pedirle al Instituto Marítimo Español y a su directora, Mercedes Pardo, la posibilidad de convocar, cuando ya tengamos suficiente cantidad de resoluciones, pues mayores foros, mayores conferencias, más conferencias donde podamos discutir en profundidad cómo se aclara todo este asunto. Continuemos. La segunda posibilidad es una posible denegación del reconocimiento de la sentencia extranjera. Bueno, en principio se consideraría, como decíamos, ese artículo 468, y peros hay en todos lados aquí, si finalmente la jurisprudencia española acabara imponiendo la denegación del exequatur y dijera esto no se aplica aquí en España, quien obtenga esa sentencia favorable, una sentencia favorable en el foro determinado por la cláusula de sumisión, es decir, en el foro exterior, podría no solicitarlo en España, sino que se iría a cualquier otro Estado, ojo, incluidos los de la Unión Europea, si así puede ser y pudiera llegar a ser, para ver satisfecha su pretensión, obligando a quien haga valer el 468 aquí en España a defender sus derechos en un foro foráneo, precisamente, donde el precepto no será de aplicación. Vamos a ver. Está por ver,
Pero ya de entrada, como esto ocurriera, nos plantea un problema. Después de haber conseguido triunfar aquí en España, igual tenemos que coger nuestra sentencia favorable española y encima tener que defenderla fuera. Habrá que ver los criterios económicos antes que los procesales, antes de ir o no ir a ese asunto. De nuevo surgen las dudas. Y una demanda ante los tribunales españoles según el artículo 469 de la Ley de Navegación Marítima. Dos escenarios, dependiendo de que la contraparte haya planteado o no haya planteado ante los tribunales de la cláusula de remisión. Ahí tenéis el artículo 68 de nuevo, donde curiosamente dice una frase, y de nuevo esto, como no, es una discusión: si con anterioridad a la presentación de una demanda ante los tribunales españoles se ha presentado demanda con el mismo objeto y causa en un tribunal de otro Estado, el tribunal de oficio, por sí mismo o a instancia de parte, cualquiera de las partes, acordará, y dice imperativo categórico, no dice podría acordar, la suspensión del proceso en tanto en cuanto el extranjero resuelva la cuestión. Pues estamos fritos. Perdonad por esta terminología, pero dice sí con anterioridad. Por lo tanto, en previsión de que en España esto se pudiera aplicar, puede ser que en cadena y rápidamente un transportista pudiera iniciar con anterioridad la presentación de una demanda en España. O sea, habría que correr. Pero en cualquier caso, y ahí tenéis el artículo 39 del anteproyecto de la Ley de Cooperación de Litispendencia Internacional, que está por entrar también. Todo esto es a futuro, como a futuro van a venir las resoluciones. Los preceptos regulan casos de después. Dice sí después y después, y ahora lo vamos a analizar. ¿Cuál es la conclusión? Que la norma española no se podría aplicar al supuesto en que la parte que quiera hacer valer el 468 plantee la demanda antes, porque está regulado solamente el después, y se genera un conflicto. Por lo tanto, se podría llegar a aplicar la ley procesal del Estado designado en la cláusula, que reconocería probablemente su exclusividad de foro. Es poquísimas las circunstancias en que estos países no han reconocido su exclusividad de foro. Todo lo que cae en el Distrito de Nueva York o todo lo que cae en Londres lo cogen. Sigamos. Quiero, en este sentido, y por darme prisa, el artículo 39 del anteproyecto, cuando os lo he puesto técnicamente para que veáis lo más importante de él. Pensad en el subrayado cuando dice podrá suspender, en el punto 1, bajad al 2 cuando dice podrán acordar la continuación, y por fin dice archivará en el punto 3, lo veis ahí. Y dice, cuando exista un proceso pendiente con idéntico objeto y causa de pedir entre las mismas partes, es decir, cuando se plantee la misma circunstancia en dos foros diferentes, el órgano jurisdiccional español podrá suspender. Dice podrá, no tiene por qué, porque dice podrá suspender el procedimiento a instancia de parte si se dan los siguientes requisitos. Vamos a ver por qué podría suspenderlo cuando se plantea en otro tribunal. Pues dice que la competencia del órgano jurisdiccional extranjero obedezca a una conexión razonable con el litigio. ¿Tenemos conexión con el litigio? Hombre, claro, porque las partes es lo que quieren, han estado trabajando entre ellos. Luego, si las partes han estado de alguna manera vinculadas, existe una conexión razonable. Se presumirá la existencia de una conexión razonable cuando el órgano jurisdiccional extranjero hubiera basado su competencia judicial internacional en criterios equivalentes a los previstos en la legislación española para ese caso concreto. Segundo parte, una resolución susceptible de ser reconocida en España. Hombre, aparentemente las resoluciones extranjeras aparentemente pueden ser reconocidas, tendrá que ser el Tribunal Español el que decida si in exequatur sí o no, pero desde luego la apariencia la da. Y tercero, que el órgano de jurisdicción español considere necesaria la suspensión del procedimiento en aras a la buena administración de justicia. Ahora veremos lo que es la buena administración justicia. Entonces, ya sabemos que podría suspender, luego cabe la posibilidad de que se suspenda y que ceda el paso al extranjero. Pero es que además vamos a ver las razones por las que pudiera continuar el Tribunal Español si no suspendiera. Y dice que el proceso en otro Estado sea suspendido o concluido. Hombre, verdaderamente, que suelte la gallina, hablando en términos coloquiales, un tribunal extranjero o un tribunal londinense es complicado. Y dice que se estime poco probable que el proceso ante el órgano del otro Estado concluya en un tiempo razonable, que se estime poco probable. Hombre, si hay alguna cosa que caracterice a los tribunales extranjeros es todavía y desafortunadamente una mayor rapidez que los nuestros. Y en tercero, que se considere necesaria la continuidad del proceso en aras a una buena administración de justicia.
Vamos a ver, el órgano jurisdiccional español pondrá fin, y dice pondrá fin al proceso si el del otro Estado ha concluido con una resolución susceptible de reconocimiento y en su caso de ejecución en España. De nuevo nos están poniendo problemas, porque lo que dice es una resolución susceptible de reconocimiento. No dice que luego esté resuelta sí o no, dice que sea susceptible. Por lo tanto, habrá otra vez que suspender y estar cediendo el paso hasta que las cosas queden claras. Por último, dice el texto, con esto acaba este slide, el órgano jurisdiccional español archivará, de nuevo el imperativo categórico, las actuaciones si el proceso extranjero ha concluido con una resolución de reconocimiento en España. Luego cabe la posibilidad anterior, que efectivamente se reconozca en el extranjero. Conclusiones tenéis ahí. Según el artículo 68 se plantea demanda sobre el fondo en España después de que la contraparte ya haya planteado demanda ante los tribunales designados en la cláusula. Podría ocurrir que se llegara a la suspensión por parte del juez y un eventual archivo de darse las circunstancias apropiadas. Y lo mismo en base al 39 que vamos a ver del anteproyecto de la ley. Es un anteproyecto de la ley, una ley de jurisdicción internacional en materia civil, si se dan las siguientes circunstancias: que haya una conexión razonable, que lo hemos explorado ya, que el órgano judicial extranjero dicte una resolución susceptible de ser reconocida en España, y el principio de la buena administración de justicia. Creo que es la penúltima ya, con el fin de que ya la gente vaya pensando en el descanso, porque esto es un tema arduo, es un tema sobre el que pisamos un terreno absolutamente movedizo. Sigo insistiendo que no hay verdad ni hay mentira, va a depender todo cómo se desarrolle, pero buceando un poco en las anteriores decisiones, tanto en los tribunales españoles como en los tribunales ingleses, encontramos que plantear una demanda ante un foro distinto del determinado en la cláusula podría justificar una demanda por responsabilidad por violación del acuerdo. ¿Y eso por qué es? Hombre, porque si usted se ha sometido, el hecho de intentar subrepticiamente ir a otro, entonces usted no está faltando a la honradez en el contrato. Bueno, tan duro es la cosa que hay una sentencia del Tribunal Supremo del año 2009 en que lo dice manifiestamente, y muy parecidamente, pero más reciente, en el año 2014, la Court of Appeal inglesa en la Civil Division, en la que ha declarado que presentar una demanda ante un tribunal extranjero, en vez de ante un tribunal español, decía la sentencia española, designado en la cláusula, constituye un hecho generador de responsabilidad por incumplimiento contractual. Si nos hemos comprometido a una cosa, esto hay que representarlo. Evidentemente, viene inmediatamente a la mente el decir, bueno, todo va a depender efectivamente del consentimiento que hayamos dado y de las circunstancias estas de tipo profesional y de conocimiento de leyes que nos está exigiendo, al menos en el caso de Europa. Bien, como conclusiones, veis ahí el artículo 468 no es de aplicación para supuestos intraeuropeos. Esto, vuelvo a insistir en el tema de las dudas, parece algo más claro, al decir de los autores y de los expertos. Estamos de nuevo estableciendo cuáles son las circunstancias al día de hoy. Sí es aplicable a los supuestos extraeuropeos. ¿Os acordáis del artículo, del párrafo segundo, del otro artículo de la ley de navegación marítima cuando hablábamos del lejano receptor? Pero puede dar lugar a problemas por cuanto la sentencia extranjera dictada por tribunal competente podría perfectamente ser reconocida en cualquier otro Estado y habría un conflicto de aplicación. ¿Cuál de las dos sería la válida? Será la jurisprudencia, pues, quien determine el alcance real de estas interpretaciones actuales. Y los siguientes parámetros que he marcado allí son los que ahora mismo, y a bote pronto, y en base a lo que hemos encontrado, pues pudiera depender la situación. Primero, la publicidad dada a la cláusula de sumisión extranjera en los contratos de transporte. ¿Por qué digo en los contratos de transporte? Porque no debiera ser en el conocimiento de embarque, aunque ahí manifiesta un contrato. No es un contrato en puridad, pero sí manifiesta, y de hecho es el manejo en el régimen jurídico del transporte en régimen de conocimiento de embarque. Pero ¿dónde debiera estar? En el propio contrato de transporte, a ser posible, porque entonces sí que no existe ningún tipo de duda. La justificación y efectos de prueba de la vigencia de las cláusulas en otros estados, que es el famoso en los affidavits, porque aquí se lanza una idea de tipo procesal. Si yo demuestro que que estoy en Europa, yo demuestro que en Inglaterra, debido a las prescripciones legales, la norma está efectivamente en uso y lo demuestro con una certificación o bien del sistema judicial inglés o de dos abogados en ejercicio que dicen que efectivamente esa norma está allí, estaría probando ante un tribunal español que efectivamente esa norma está en vigor y por lo tanto es perfectamente aplicable entre partes españolas.
Por fin, las relaciones comerciales profesionales previas habidas entre las partes. Aquello que estábamos diciendo como repaso de que si son profesionales tienen difícil escape, mientras que si son gente que no sabe nada, poníamos el ejemplo de la mudanza y que verdaderamente está in albis, pues entonces se plantea una cierta dificultad. Lo mismo que ya decíamos para el receptor, que puede ser un profesional absoluto, aunque en menor medida, pero que por no haber participado se pudiera aplicar precisamente el segundo párrafo del 251 de la Ley de Navegación Marítima. Y por último, insistiendo en esto, la configuración de una subrogación extensiva para los terceros receptores lejanos del contrato originario para unificar o estandarizar las posiciones de todas partes. ¿Qué quiero decir con esto? Que precisamente en contrario a lo que hemos manifestado hace un minuto con respecto a estos terceros, pudiera ocurrir que en base a estas características de publicidad fuera extensiva, de tal manera que ese tercer receptor, a través de la cadena de contratos, también estuviera al día de lo que le espera normativamente y por lo tanto no pudiera explicar a la aplicación de la norma. Con esto hemos terminado. Muchísimas gracias por vuestra atención y ya digo que espero y deseo que el magnífico foro que prepara el Instituto Marítimo Español pueda prever en adelante nuevas sesiones para poder discutir la evolución jurisprudencial que todos esperamos en esto. Muchísimas gracias.